Secuencia 4, sesión 4. Para terminar, problemas diversos. Número 1. Con dos compañeros forman un equipo para resolver los siguientes problemas. Un automóvil va a la velocidad que se indica en la imagen. Si mantiene esa velocidad promedio, aquí vemos la velocidad promedio, nos está marcando que aquí va 90, 100, por lo tanto está a la mitad, serían aquí 95 kilómetros por hora. Inciso A. ¿En cuánto tiempo recorrerá 500 kilómetros? Bueno, aquí en un inicio nos está diciendo que tiene una velocidad promedio de 95 kilómetros por hora. Eso indica que en una hora va a estar recorriendo 95 kilómetros. Esta forma en cómo yo estoy ordenando la información también lo vamos a hacer para acostumbrarnos y aplicar lo que se le conoce como regla de 3, que se utiliza mucho en proporcionalidad directa e inversa. Entonces, bueno, ya que acomodamos una vez así, la pregunta que nos está diciendo nos dice ¿en cuánto tiempo recorrerá 500 kilómetros? Entonces, de este lado tenemos el tiempo que está en horas y en este lado tenemos la distancia que está en kilómetros. Me está preguntando que 500 kilómetros, ¿en cuánto tiempo va a recorrerlo? Como desconozco esa cantidad, se le pone X. Y bueno, una regla de 3 se hace lo siguiente. Se va a multiplicar este dato de acá por el dato cruzado que conocemos, que es 500, y se va a dividir entre el dato sobrante. Entonces va a ser 1 por 500 entre 95. 1 por 500 pues sería 500. Y ya nada más restaría hacer la operación de 500 entre 95. Vamos a hacer aquí cómo quedaría representado. Sería 1, una hora, que va a multiplicar a 500 kilómetros. Y va a dividir 95 kilómetros. Ya habíamos dicho que 1 por 500 va a ser 500. Quedaría 500 horas por kilómetro. Todo esto está señalado multiplicando. Y se va a dividir entre 95 kilómetros. Entonces kilómetro con kilómetros se va, por así decirlo, y me va a restar la unidad de horas. Ya nada más resta multiplicar 500 entre 95, quedando 5.26 horas, lo cual sería la respuesta del inciso A. Inciso B. ¿Qué distancia habrá recorrido en 3 horas y cuarto? Volvemos a tomar este dato que es el principal, que en una hora recorre 95 kilómetros, pero esta parte de aquí la vamos a cambiar. Este procedimiento que estamos haciendo es algorítmico. Por si ustedes no saben si es dividir o multiplicar, podemos aplicar esto. Y siempre y cuando que sea directamente proporcional. En este caso, pues siempre va a ser de esta forma. Se multiplica cruzado y se divide entre el dato restante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dice, ¿qué distancia habrá recorrido en 3 horas y cuarto? 3 horas y cuarto sabemos que es igual a 3.25 horas. Entonces, como estamos viendo horas, se colocaría ahora en las columnas de horas. De este lado están kilómetros, de este lado están horas. Y como desconozco el kilometraje, entonces ahora va a ser X. Y aplicamos lo mismo. Datos conocidos se multiplican cruzado y el resultado de esta multiplicación se va a dividir entre el dato restante, quedando de la siguiente forma. Se multiplican entonces los datos cruzados, que sería 3.25 horas, va a multiplicar a 95 kilómetros y se va a dividir entre el dato restante, que sería una hora. Hacemos la multiplicación y nos queda 308.75. Aquí está multiplicando kilómetros por hora y se divide entre una hora. Recordemos que entre 1 pues no afecta en nada, queda igual. Y también aquí pues las horas digamos que se van y ya nos quedaría nada más que recorre 308.75 kilómetros en 3 y cuarto de hora.
Entonces aquí la respuesta sería 308.75 kilómetros. Inciso C. Si su velocidad promedio aumenta 10 kilómetros por hora, ¿en cuánto tiempo recorrerá los mismos 500 kilómetros? Entonces aquí nos está diciendo que los 95 kilómetros dice que van a aumentar, otros 10 serían 105 kilómetros, entonces este dato cambiaría. Y la pregunta pues nos está diciendo que pues también van a ser los mismos 500 kilómetros, pero ahora recorre más kilometraje en una hora. Entonces vamos a poner ahora los 500 kilómetros igual de esta forma, y como no conocemos las horas va a ser X. Multiplicamos cruzado una hora que va a multiplicar a 500 kilómetros y vamos a dividir entre el dato restante que es 105. Arriba quedaría 500 kilómetros por hora y abajo se hace la división 105 kilómetros en donde los kilómetros se van y la respuesta sería hora. La división quedaría X es igual 4.76 horas. Número 2. Un ciclista recorrió un circuito de 28,5 kilómetros. Completen la siguiente tabla. Tabla 10, número de vueltas, 1 entero, 1/4, 1 entero, 1/2. Después distancia recorrida en kilómetros. Primero comprendamos el problema, que nos dice que un ciclista recorrió un circuito de 28,5 kilómetros. Entonces el circuito lo voy a dibujar de este lado, pues nada más para que lo tengan como referencia y como imagen, ¿no? Tiene 28.5 kilómetros. ¿Qué distancia recorrida va a ser cuando de una vuelta y 1/4 de vuelta? Es decir, que 1.25. ¿Qué operación tendríamos que hacer? Pues una multiplicación. Eso lo podemos sacar por deducción, pero ahorita vamos a hacerlo con la regla anterior también, para que se vayan acostumbrando. Pero bueno, vamos a hacerlo con la regla anterior. Va a salir el mismo resultado. A ver, vamos a hacerlo primero con este y lo pueden comprobar. 28.5 multiplicamos por 1.25 y nos va a salir. Para poder hacerlo como, digamos, el procedimiento anterior o el algoritmo anterior, tenemos que ver primero los datos. Siempre tiene que haber dos tipos de datos. En este caso, por ejemplo, es número de vueltas que tenemos acá y kilómetros. Entonces hacemos dos columnas. Uno que sea número de vueltas y el otro va a ser distancia recorrida, que va a estar en kilómetros. Nada más distancia, kilómetros. Y ahora dice, sabemos el primer dato. El primer dato nos dice que un circuito, aquí está especificando, mide 28,5 kilómetros. Entonces, un circuito que sería una vuelta mide 28,5 kilómetros. ¿Sale? Entonces ya después aquí nos hace la pregunta. Si dio una vuelta 1/4, entonces en dónde lo voy a poner, en las vueltas. Una vuelta 1/4, ¿qué distancia va a recorrer en kilómetros? Y se hace la misma operación. Es decir, datos conocidos cruzados, los multiplico y el dato restante lo divido. Quedando así, X es igual a 1 entero 1/4, que va a multiplicar a 28 enteros 1/2. Y se va a dividir entre 1. Tenemos aquí operaciones, fracciones mixtas, que ya lo vimos en sesiones anteriores, cómo se transformaba. Y si no, va a haber otro video especial de cómo transformar una fracción mixta a una fracción impropia. Bueno, entonces en esta quedaría 1/4 más 1, que sería 5/4, mientras que de la otra quedaría 28/2, que sería 56 más 1, 57 medias. Y se va a dividir entre 1, pues que no tiene caso. ¿Cómo se hacen las multiplicaciones? Recordémoslo, 5 por 57 y 4 por 2. Entonces quedaría 5 por 57, ya lo vamos a hacer directo,
35, 25, 28 entre 8. Y el 1 pues ya no lo ponemos, ya nada más hacemos esta división y nos quedaría 35.625 y si nos damos cuenta es lo mismo de acá, ¿sale? La primera lo hicimos por análisis o reflexión, mientras que la segunda es a través de un algoritmo. Entonces pueden hacerla de las dos formas y ya quedaría entonces como resultado aquí 35.625. Hacemos lo mismo con las demás, quedando de la siguiente forma. Otra vez hacemos lo mismo. Tenemos dos columnas que es número de vueltas y distancia recorrida. Y también ponemos los datos que nos da desde un inicio el problema. Siempre debe de haber dos datos y debe de haber dos columnas. Entonces nos está diciendo que un circuito o una vuelta pues va a medir 28,5 kilómetros. Vamos a transformar esta fracción impropia esta fracción mixta a una impropia para que sea más fácil y también vamos a contestar ya en fracciones para que pues quepa, porque aquí con punto decimal está muy encimado, entonces mejor vamos a poner fracciones. Transformamos esta fracción mixta a impropia, quedando 28 por 2, 56 más 1, 57 medios. Y luego el siguiente dato que nos está pidiendo es que en 1,5 vuelta, ¿sí? ¿En dónde lo voy a colocar? En donde dice número de vueltas o distancia recorrida. Exactamente, va a ser en número de vueltas porque está diciendo que son vueltas. Entonces vamos a colocar acá 1,5 vueltas. Y si lo transformamos también de mixta a impropia, quedaría 1 por 2 más 1, quedaría 3 medios. Y nos está preguntando pues el kilometraje o la distancia que recorrió. Y hacemos la misma operación. Ya sabemos que van a ser datos cruzados, ¿sale? Y luego se divide entre el dato restante. Recordemos que ya están transformadas acá, ya omito estas dos que son las fracciones mixtas, únicamente considero las fracciones impropias y ya después divido entre 1, quedando de la siguiente forma. X va a ser igual a 3 medios que va a multiplicar a 57 medios y se va a dividir entre 1, ya no tiene caso que lo ponga entre 1 porque todo número dividido entre 1 pues me va a dar la misma cantidad. Y ya hacemos las multiplicaciones, 3 por 57 y luego 2 por 2. Aquí nos quedaría 3 por 57, nos quedaría 171 y 2 por 2, 4. Entonces ya tenemos que van a dar, que va a dar 171 cuartos de kilómetros. Y lo vamos a colocar ya acá como respuesta. Hacemos lo mismo con las demás. Inciso B. Si ya ha dado 2,5 vueltas al circuito, ¿qué distancia ha recorrido? Es lo mismo, ocupamos esta regla de 3, me está diciendo si ha dado 2,5 vueltas al circuito, esos van a ir en esta columna, dice ¿y qué distancia ha recorrido? Pues va a ser desconocida la distancia, colocamos los valores entonces, sería 2, 1/2, ¿a cuántos kilómetros? Transformamos 2, 1/2 a impropia, quedaría 5 medios. Y hacemos regla de 3, se le conoce. Multiplicamos cruzado y dividimos entre el dato que resta. Entonces quedaría 5 medios por 57 medios, recuerden que ya las transformamos, y dividimos entre 1. 35, 25, 28 cuartos. Entonces aquí quedaría de respuesta 285 cuartos de kilómetro. Inciso C. Si tardó 3 horas en dar esas 2 vueltas y media, ¿a qué velocidad promedio iba? Bueno, en este problema pues ya se sale un poquito de lo que estábamos viendo anteriormente,
porque vamos a calcular cómo se saca la velocidad. Me está preguntando la velocidad. La velocidad sabemos que se va a sacar distancia sobre tiempo. Dice que pues en estas 3 horas recorrió esta distancia de 285 cuartos de kilómetro. Entonces sustituimos 285 cuartos de kilómetro entre 3 horas. Y esto nos va a dar un total de, hacemos sándwich, 285 entre 12, que es igual a 23.75 kilómetros por hora. Esa sería la respuesta. 23.75 kilómetros por hora. Inciso D. ¿A qué velocidad tiene que ir para recorrer esa distancia en 2 horas? Bueno, este es similar al que hicimos anteriormente. Es igual, vamos a aplicar esta misma fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Nos está diciendo que ¿cuánto sería? Dice a qué velocidad tendría que ir. Otra vez sería velocidad. Velocidad para recorrer una distancia de 2 horas. La distancia de 285 cuartos de kilómetro. Entonces hacemos lo mismo. Esta sería la distancia, la de aquí arriba, sobre las horas, que sería 2. Hacemos sándwich, extremo por extremo, medio por medio, quedaría 285 sobre 8, quedando 35.625 kilómetros por hora. 35.625 kilómetros por hora. Y si comparamos, pues es cierto, ¿no? Tendría que ir con más velocidad para que en 2 horas recorra toda ese kilometraje, y con 3 horas pues sería un poquito más más lento la velocidad. Número 3. Al iniciar un campamento con 3 amigos había víveres para 20 días. Conforme pasaron los días fueron llegando más amigos, pero la cantidad de víveres no cambió. Completen la siguiente tabla para saber cuántos días les durarán los víveres de acuerdo a la cantidad de amigos que se reúnan. Consideren que a todos se les otorga la misma cantidad de víveres. Para esta secuencia pues no nos dice cómo tenemos que resolver este tipo de problemáticas, pero se hará otro video explicando cómo se puede resolver una regla de 3 cuando sea directamente proporcional o inversamente proporcional. Lo primero, aquí va a ser nada más como que muy breve la explicación. Ya si quieren más detalles pasamos a ese video. En este caso pues tenemos una regla de 3 que va a ser inversamente proporcional. ¿A qué se refiere con esto? Como lo habíamos visto anteriormente, mientras aquí en esta columna va incrementando, ¿qué va a pasar con esta? Va en decremento, es decir, que aquí va a aumentar y aquí va a disminuir. Tenemos que analizar el problema para saber realmente por qué en alguna parte va a incrementar y en la otra va a disminuir. Ahí nosotros vamos a detectar si va a ser directamente proporcional o inversamente proporcional. En este caso, ¿qué va a pasar? Pues tenemos más gente, ¿no? Empieza con 3 amigos, luego 5 amigos, 6, 10 y 12. Y días para los que alcanzan los víveres. Son 20 días. Aquí nos preguntamos, o hacemos la pregunta, o hacemos la reflexión o el análisis de qué va a pasar mientras que haya más personas, qué va a pasar con los días que alcancen para los víveres, para comer, ¿no? Lo que va a pasar es que pues los víveres van a empezar a disminuir, porque mientras sean más personas, eso indica que vamos a tener menos días de comida. ¿Sí me explico? Entonces, en esta parte va a incrementar y en esta parte va a haber un decrecimiento. Recordemos que para una regla de 3 vamos a separarlo por columnas, ¿sí? Tiene que haber 3 datos. En este caso, por eso se llama regla de 3. Va a haber 3 datos conocidos y un dato desconocido. Entonces, en este caso, ponemos 2 columnas. Una que va a ser número de amigos. En esta columna vamos a colocar a todos los amigos que se incrementen.
mientras que en la otra columna son los días para los que alcanzan los víveres. Días de víveres, lo voy a simplificar así. A continuación lo que tenemos que hacer es colocar los datos. Aquí me está diciendo que 3 amigos la comida alcanza para 20 días. Entonces 3 amigos es a 20. Y después aquí está la pregunta, ¿no? 5 amigos, ¿para cuántos días van a alcanzar esos víveres? Entonces estos amigos los vamos a colocar en la columna de amigos, es decir 5. Y como desconozco los víveres, voy a poner X. Anteriormente les había dicho que cuando sea directamente proporcional se multiplica cruzado y se divide entre el número que sobra, es decir 5 por 20 y luego se divide entre 3. Pero cuando sea inversamente proporcional, como es el caso que ya vimos y repito, es cuando aquí hay un incremento y aquí va a decrecer. Ahí cambia la forma en cómo vamos a hacer la multiplicación y la división. En lugar de que sea cruzada y dividimos acá, ahora va a ser los que están, digamos, juntos, se van a multiplicar estos dos y se va a dividir entre el otro. Ya no va a ser cruzado, ahora va a ser directo la multiplicación y después se divide, quedando de la siguiente forma. X es igual 3 que va a multiplicar al 20, es decir, directo. Aquí es cuando sea inversamente proporcional. Y después se va a dividir entre el dato restante, que es 5. Hacemos las multiplicaciones y divisiones correspondientes. 65, 1, 2. Es decir, que aquí estamos viendo que cuando sean 5 amigos, los víveres van a alcanzar para 12 días. Y aquí vamos a colocar entonces que va a ser 12 días. Vamos a borrar acá. Y voy a colocar que son 12. ¿Sale? Vean cómo está. Aquí hay un incremento, pero ¿qué va a pasar en la segunda columna? Va a haber un decremento. ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo con cada uno de estos números, quedando de la siguiente forma. Número 4. Consideren una caja con las siguientes dimensiones. Y tenemos que pues mide de largo 60, ancho 30 y altura 30 centímetros, ¿no? Inciso A dice: a lo largo de esta caja se alinearán cubos cuyos lados tienen diferente medida. Completen la tabla 12 para saber cuántos cubos caben en la caja. Entonces aquí se van a acomodar cubos con estas medidas. Y acá nos está diciendo el primer dato, ¿no? Que si mide 1 centímetro el cubo, van a caber 54,000 cubos dentro de esta caja. Pero aquí pues sí es algo engañoso, ¿no? Nos podemos llevar por estos datos, pero realmente aquí estamos hablando de volumen, ¿sale? Entonces recordemos cómo se saca el volumen. Es largo por ancho por alto, ¿sale? Entonces, por ejemplo acá, este cubo, supongamos que va a medir 1 centímetro. Si mide 1 centímetro acá, pues también aquí va a medir 1 centímetro y aquí también va a medir 1 centímetro. Para sacar el volumen sería 1 por 1 por 1, que es igual a 1. Entonces vamos a hacer nuestra tabla comparativa otra vez. Vamos a poner por este lado volumen y después vamos a poner del otro lado, en la otra columna, el número de cubos. Recuerden que estamos trabajando con regla de 3, debo de tener 3 datos conocidos y un dato desconocido. En este caso, pues el dato conocido en volumen sería que si mide 1 centímetro, aquí vamos a poner volumen en centímetros cúbicos, lo voy a poner entre paréntesis. Y
va a ser que mida 1 centímetro cúbico de volumen, el número de cubos va a ser de 54.000. Ahora la siguiente, digamos, recuadro o tabla que debo de llenar, me dice que ahora el cubo va a medir, en lugar de 1, aquí va a medir 2. Entonces, ¿cómo sería? Pues para sacar el volumen, 2 por 2 por 2 es igual a 8. Entonces aquí estamos hablando de volúmenes, recuérdenlo. Y aquí nos hacemos la pregunta, vamos a saber si va a ser directamente proporcional o inversamente proporcional. Recuerden, para saber si es directamente proporcional, aquí va a indicar que pues esto va en aumento y abajo también iría en aumento. Cuando sea inversamente proporcional, va a ir aquí en incremento y aquí en decremento. Entonces nos preguntamos, si los cubitos estos se van a rellenar y cada vez están creciendo más esos cubos, ¿sí? Luego mide 2, luego mide 3, o sea está más grande, 4, ¿qué va a pasar con el número de cubos? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Esa es la pregunta que me voy a hacer. Siempre voy a analizar el problema para saber si va a ser directamente proporcional o inversamente proporcional. Aquí lo que cabe destacar es que mientras más grande sea el cubo, mientras más grande sea este cubo, ¿qué va a pasar? Pues no van a caber tantos, ¿sí? Se imaginan que ustedes estén metiendo pelotitas cada vez más grande acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Si una pelotita está chiquita, ¿sí? Pues eso indica que van a caber muchas pelotitas. ¿Y qué va a pasar cuando yo pongo una pelota cada vez más grande? Pues va a haber menos pelotitas que quepan en esta caja. Y si pongo pelotitas más grandes, menos pelotitas van a caber. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues con esto, ¿no? Que aquí esta cantidad va a empezar a decrementar, es decir, a disminuir, ¿sale? Mientras que aquí aumenta, aquí va a disminuir. Con esa reflexión, yo me voy a dar cuenta que se va a tratar de una operación inversamente proporcional. Entonces voy a poner acá inversamente proporcional. Recordemos cómo se hace una operación, que fue el mismo anterior, ¿no? El que tenemos acá de los víveres, de los amigos, es igual. Es decir, que va a ir en aumento y luego va a empezar a disminuir. Y vamos a hacer pues la comparación. Me está diciendo que 1 es a 54.000. Ya vimos que estamos hablando de volúmenes, no de cuántos centímetros mide, sino de volumen. Entonces, 8 centímetros cúbicos de volumen, ¿a cuántos cubos va a corresponder? En este caso, como va a ser inversamente proporcional, no se multiplica cruzado y luego se divide. Aquí se va a multiplicar directo y se va a dividir entre el dato restante, quedando de la siguiente forma. X es igual a 1 por 54.000 entre 8. 1 por 54.000 pues no afecta, es lo mismo, entre 8. Ahí quedaría 27.000 entre 4 y después quedaría 1, 3, 5 entre 2, que sería igual a 6, 7, 5, 0. Entonces quedarían 6.750. Y hacemos lo mismo con las demás operaciones, ¿sí? Después tenemos aquí entonces que ahora 3. Recordemos que estamos hablando de volumen. Entonces va a ser ahora 3 por 3 por 3. 3, 6, 9. 9 por 3, 27. Cuando el volumen de un centímetro cúbico cabe en 54.000 cubitos, por así decirlo, ¿qué va a pasar cuando el volumen sea de 27 de ese cubo? ¿Cuántos cubos van a caber? Hago mi regla de 3 multiplicando 1 por 54.000 porque es inversamente proporcional, se multiplica directo y se divide entre el dato restante, quedándonos como resultado y así hacemos las demás.
Número 5. ¿Cuáles de las tablas de esta sesión presentan una variación directa? Se las voy a colocar aquí en esta parte para que las identifiquemos. Muy bien, ya coloqué aquí pues las tablas, las que hicimos en esta sesión, tabla 10, tabla 11 y tabla 12. En este caso, pues son fracciones. Lo que voy a hacer, voy a convertir estas fracciones a números decimales para que pues se comprenda mejor esto que les voy a explicar. Quedando así, ahorita les voy a poner cómo quedan con decimales. Bueno, ya quedarían así en decimales. La pregunta que me está haciendo acá dice ¿cuáles son proporcionales directa? Acuérdense que proporcional directa, ¿qué es lo que me va a indicar? Que en la primera columna van a aumentar y en la segunda columna también va a haber un aumento, ¿sale? Es decir, que va a ser más. Eso es para directamente proporcional, ¿sale? O proporcional directa, como quieran llamarle, las dos formas están bien. Entonces incrementa primera columna, incrementa segunda columna. Les voy a poner acá. Directamente proporcional es cuando ambas columnas aumentan. Inversamente proporcional es cuando una columna aumenta y la otra columna disminuye, ¿sí? Entonces vamos a analizar estas tablas que tenemos acá y vamos a ver si aumentan o disminuyen, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar con la primera? Tenemos un entero, un cuarto, un entero, un medio, un entero, tres cuartos, dos enteros, un cuarto. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que va aumentando, ¿no? Por ejemplo, si transformamos esta a decimales, aquí sería 1.25, aquí sería 1.5, 1.75, 2, 2.25, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que pues va aumentando, por lo tanto le voy a poner un signo pues más de que va aumentando, ¿no? Para que no se nos olvide. Y vamos a ahora analizar la columna de abajo. Ustedes díganme, ¿va en aumento o va disminuyendo? Aquí son 35.625, 42, no nos confundamos con los decimales, podemos nada más tomar enteros, 35, 42, 49, 57, 64. ¿Qué estamos viendo? ¿Que va aumentando o disminuyendo? Pues va aumentando, por lo tanto también vamos a poner un signo más. Cuando veo que es más, ¿qué es lo que va a pasar? Es que va a ser directamente proporcional. Entonces yo puedo asegurar que esta va a ser directamente proporcional. De una vez vamos a analizar todas, cada una de estas tablas y ya únicamente después contestamos lo que nos está preguntando ahí. Vamos con la siguiente. ¿Qué vemos acá en esta primera columna? ¿Está aumentando o disminuyendo? Ustedes díganme. Así es, está aumentando. Por lo tanto sería acá más. En la segunda columna, díganme si va en aumento o va disminuyendo. Va disminuyendo, por lo tanto es menos. Si es más menos, que habíamos dicho que va a ser inversamente proporcional. Entonces la tabla 11 va a ser inversamente proporcional. Analizamos la última tabla, vemos que aquí pues va en aumento, le pongo mi signo más y vemos que la segunda columna pues va descendiendo, ¿no? Entonces va disminuyendo, por lo tanto le voy a poner signo menos. ¿Cuál de estas dos es? ¿Es esta o esta? Va a ser donde sea más menos, es decir, inversamente proporcional. Ya identificadas las tablas, ahora sí yo puedo contestar. Me está preguntando la primera parte que dice ¿cuáles tablas de esta sesión presentan una variación proporcional directa? Va a ser la tabla 10. ¿Cuáles presentan variación proporcional inversa? Que sería la tabla 11 y 12. ¿Cuáles no son de proporcionalidad? Ninguna. Muy bien, este video es de los más largos, espero que les guste y nos vemos en la siguiente secuencia.